Esdras capítulo 6, vamos a dar lectura, versículos 15 y 16. Dice la Biblia: esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Oremos, miren por favor su cabeza. Padre celestial, bendito Dios, queremos agradecerte por este momento que nos das de unirnos, Señor. Gracias por este servicio, primer tiempo en este lugar que nos has provisto. Te ruego, Señor, para que bendigas a cada hermano, cada familia que está, cada visitante, Señor, que todo sea para tu gloria. Te pido, Dios, para que permitas que a través del mensaje de tu palabra podamos ser edificados. Colocamos en tu presencia y te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 El rey Darío es el personaje que describe en este libro de Esdras. Llegó al trono en el año 522 a.C. Fue este rey el encargado de establecer el gran imperio persa. Quizá usted ha mirado libros de historia o quizá películas donde se habla del imperio persa. Un gran imperio que estuvo vigente desde ese tiempo. El rey Darío, entonces, desde el año 522 llega al trono. Y luego de derrotar a otro imperio que era el imperio de Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor y sus descendientes, este monarca, me refiero al rey Darío, tuvo una actitud amable hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Estableció un decreto en el cual se permitía ayudar a los judíos. No solo permitirles la reedificación de la casa de Dios, sino incluso proveerles, si era necesario, del tesoro real. Este fue un decreto que promovió el rey Darío. Que no se les estorbase en la obra que pretendían hacer para Dios, sin ningún tipo de oposición. Esto para la edificación de la casa de Dios. Aunque hay que decir que su amabilidad no era gratis. ¿Qué buscaba con esto el rey? Nos dice Esdras capítulo 6, versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Estas son palabras que promueve el mismo rey. Permitan que los judíos edifiquen la casa. No haya ninguna oposición. Si es necesario, dinero del tesoro real se les dará. Pero el fin de eso es para que ellos ofrezcan sacrificios agradables a Dios y a su vez oren por el bienestar del rey y su familia. No era gratis. Aquella reedificación del templo se terminó, como hemos leído, en el sexto año del reinado de Darío. Por lo cual, en aquel tiempo, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y cada uno de los que habían venido en la cautividad hacen la consagración de ese lugar. Es lo que leímos al comienzo. Luego de estar allí la casa reedificada, hacen la consagración, versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Pero hay algo que quiero dejar en la mente y corazón de cada uno de ustedes, y es el asunto de que cuando pensamos en la dedicación, como tenemos el día de hoy, de este lugar para el Señor, la gente piensa que únicamente se está dedicando, consagrando el lugar, y esa es media verdad. No solo se está dedicando el lugar, sino que al revisar lo que pasó en el tiempo de Esdras, no solo ellos dedicaron ese lugar, sino que podemos afirmar bajo una frase que es el título del mensaje para el día de hoy, y es dedicación del templo, dedicación de uno mismo. Esto fue lo que hicieron ellos. Si están dedicando la casa de Dios, el templo,
Pero esa dedicación del templo no solo es del edificio, sino vamos a ver que en el tiempo de Esdras esa dedicación implicó dedicación de ellos mismos. Me refiero al pueblo de Israel. La dedicación de este lugar para el Señor no puede ser otra cosa, sino la dedicación de nosotros mismos. Como dije hace un momento, cuando se piensa en la dedicación de un templo, la gente piensa que consagramos las sillas al Señor, quizá el sonido, el techo, las paredes, pero eso es pensar erróneamente. Se dedica el templo y principalmente a las personas que asisten allí. Pero vemos que detrás de este acto de dedicación, en ese tiempo de Esdras, ellos mismos estaban consagrando a Dios. La pregunta sería, ¿de qué manera lo estaban haciendo? Volvamos al capítulo 6 de Esdras, la última parte, donde dice: hicieron la dedicación de la casa de Dios, noten, con gozo. Ellos dedicaron ese lugar con gozo. Es el tercer día del mes de Adar, que sería el equivalente para nosotros al mes de marzo. Era el tiempo más propicio para expresar su gozo al Señor, ya que durante mucho tiempo estuvieron sin templo. Piensen ustedes en eso. Estaban en el cautiverio y por muchos años, por mucho tiempo, el pueblo de Israel no tenía un templo. No había un lugar donde orar, no había un lugar donde alabar a Dios. No podían cumplir con los requisitos de presentar sacrificios a Dios por mucho tiempo, hasta que llegó ese tercer día del mes de Adar, como lo dice el versículo 15. Esa casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado del rey Darío. ¿Qué tiempo más propicio, no?, para expresar al Señor su gozo. Y es que no puede ser de otra manera, porque era un beneficio que Dios les había otorgado. Beneficio que había empezado con obrar en el corazón del rey. Piensen ustedes, un rey que le otorga semejantes beneficios a unos cautivos, les permite reedificar su casa, incluso dicen, si es necesario, tomen dinero del tesoro real. Qué gran beneficio, ¿no? No estaban en condiciones de exigir nada, eran cautivos. Era un pueblo que había sido llevado allí en cautiverio. Sin embargo, Dios obró en el corazón del rey. Desde luego, él tenía la intención de que oraran por él, por su familia, pero al fin y al cabo Dios utilizó esta circunstancia favorable para el pueblo de Israel. Y ahora tiene el pueblo en ese tercer día del mes de Adar, marzo para nuestro calendario. Tienen ese lugar. Y ahora lo hacen ¿cómo? Con gozo. No puede ser de otra manera. Debían estar con gozo por la bondad de Dios, ¿no les parece? Esa bondad de Dios. La bondad de Dios hacia ellos. El decreto del rey. El dinero que les proveyó, porque es muy raro que un cautivo tenga dinero, ¿no? Pero tenía dinero. Dios proveyó. Y ahora entonces debían con gozo dedicar ese lugar. De igual forma nosotros como iglesia Cabot, en este día estamos dedicando este lugar para el Señor. Y créanme que es un buen momento para hacerlo con gozo. ¿Qué mejor momento para expresar ese gozo al Señor? Esa gratitud. Hace muchos años, como mirábamos, no teníamos nada. No había dinero. Era simplemente un sueño. Parecía en ocasiones inalcanzable, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios en su bondad nos dio este lugar. Y qué mejor que en este día de la consagración expresemos ese gozo para el Señor. Gozo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero no solo tuvieron gozo. Miren lo que dice el versículo 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel.
no solo dedicaron al Señor ese lugar con gozo, sino que dieron algo al Señor. Como hemos leído, dieron becerros, carneros, machos cabríos. Pero hay que decir algo, darle a Dios no tiene que ver únicamente con dinero. La gente cuando piensa de dar a Dios, siempre viene a la mente el dinero. No. Es más que asunto de dinero. Es un asunto de la voluntad de Dios. Voluntad en la cual se rinde la persona del Señor. Voluntad en la cual se rinde nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros proyectos. Eso lo hicieron allí. Cuando trajeron aquellos becerros, machos cabríos, estaban dándole a Dios de su voluntad. Algo voluntario. Rindiendo su esfuerzo, su trabajo, y eso es un momento propicio. Cuando se dedica a este lugar, cada uno de los que está aquí, qué bueno que entregue al Señor su voluntad, se consagre a Él, entregue su tiempo, su fuerza, sus talentos. De aquí en adelante, no solo se consagra a ese lugar, sino usted mismo decir, yo me consagro para servir al Señor, para entregar mi tiempo, mi talento, mis esfuerzos, todo lo que soy, ponerlo a la disposición del Señor. Eso hicieron en ese día. Pusieron lo que tenían a la disposición del Señor. Pero dice el versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Qué más hicieron en aquel tiempo de la consagración? ¿Saben qué hicieron? Algo que habían dejado por mucho tiempo, y era retomar sus deberes. La pregunta sería, ¿podían los sacerdotes efectuar su función cuando no había templo? ¿Cómo hacerlo? Los levitas, todos allí. Y por eso dice el versículo 18 que y pusieron a los sacerdotes en sus turnos. Volvió a retomar el sacerdocio, su función. Y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Por mucho tiempo se había dejado de lado el servicio levítico. No había lugar donde presentar sacrificios. ¿Cómo podían los sacerdotes servir a Dios? Sin embargo, ahora que había templo, que estaba ese lugar que Dios en su bondad les había permitido reedificar, construir, y que ya estaban allí, lo que hicieron fue retomar sus deberes. Lo mismo debería hacer cada uno de los que me escuchan. El hermano más antiguo, el más nuevo. Es un tiempo adecuado hoy. ¿Qué mejor tiempo? Para que quizá esta dedicación de este lugar le sirva a usted para que retome sus deberes. Su corazón y casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, en cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará una casa a mi nombre. Jehová cumplió su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto.
Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de los cielos, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Oh Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es cierto que Dios morará sobre la tierra, que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, tú lo oirás desde el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día dentro de tus atrios que por fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes empeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, que su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas y todo Israel estaba unido. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Como ustedes saben, hermanos, tenemos hoy un día especial en el cual estamos llevando a cabo nuestro primer servicio en este lugar, consagrándolo para el Señor. Es un tiempo en el cual vamos a dedicar este nuevo lugar para la gloria del Señor. Y es importante entonces que cada uno de ustedes comprenda qué es este lugar que estamos dedicando hoy para el Señor. Hay varias cosas que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Hay unos datos históricos que quiero compartirles a cada uno de ustedes. El día de hoy, entonces, ya vieron ustedes, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo número 16. Es el texto que he leído hace un momento, ¿no? Hace parte también de
en aquel día cuando se consagró el llamado Templo de Salomón. Ahora, hay algo que quizá la mayoría de los más nuevos no conoce, y es el origen de la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Desde su inicio en Quintas de Recreo, segunda etapa, la iglesia, que para aquel entonces era un estudio bíblico realizado los días jueves en una casa, tuvo el sueño de tener un lugar propio, ¿no? Hay que decir que este sueño parecía desde luego lejano, debido a que para aquel entonces la congregación era un grupo que oscilaba entre unos 8 a 10 personas. Pero estuvimos un tiempo allí en esa casa, y después de algún tiempo se adquirió el salón comunal del lugar ahí mismo de Quintas de Recreo, segunda etapa, llevándose a cabo el primer servicio el día 9 de marzo del año 2008, ¿no? En aquella ocasión se tuvo un total de 25 personas reunidas. Esto fue, los que estuvieron allí hace algún tiempo ya, el salón comunal era bastante pequeño, ¿no? Como los de todos, los de Quintas de Recreo, bueno, de ahí, de ese lugar. ¿Cuánto tiempo estuvimos allí en ese lugar del salón comunal alquilado? Más o menos estuvimos por espacio de 1 año y 11 meses, casi diríamos 2 años. La iglesia estuvo reuniendo entonces ahí, en ese lugar, ¿no? Ya no solo eran los jueves, sino que también eran los domingos en la mañana, porque no había servicio en la tarde. Para aquel entonces la iglesia comenzó a orar, porque era pequeño el lugar, por un lugar más amplio, obviamente cercano, asequible y económico. Y fue así entonces como llegamos en el año 2010 al local ubicado en la calle 70, número 9026 de Bosa Recreo, es decir, donde estábamos hace ya algunos días, ¿no? A partir de este momento entonces, ya estando allí reunidos, de que se comienza a orar para que el Señor nos guíe, nos proveyera un lugar cercano. Después de estar allí reunidos, se establece, ya ubicados allí en el local de Bosa Recreo, el llamado Fondo Pro Templo, ¿no? Este Fondo Pro Templo inició con una ofrenda inicial de 10,000 pesos. 10,000 pesos fue la primera ofrenda que se dio en aquel día de ese Fondo Pro Templo. Estamos hablando del año 2010, ¿no? ¿Qué eran 10,000 pesos? Parecía poco, pero sería, digamos, el primer granito de arena para el alcance de aquel sueño que siempre estuvo presente. Siempre se quiso, se tuvo presente y se deseó tener un lugar propio, ¿no? Comprar algo que fuera parte de la iglesia. Desde aquel entonces, desde el 2010, se estuvo orando y esperando para que Dios en su tiempo y su bondad nos guiara, nos proveyera tanto el dinero como el lugar donde estaría ubicada futuramente la iglesia, ¿no? Esta respuesta de la oración que hicimos como iglesia durante mucho tiempo, entiéndase desde el 2010, llegó exactamente en el mes de junio del año 2023. Ahora, ¿dónde fue? Bueno, tenemos acá una imagen de lo que era este lugar. Esta fue la respuesta de la oración que hicimos durante, 2010, 2011 hasta el 2023, 13 años, ¿no? De esta manera entonces Dios nos respondió, y lo que ustedes ven aquí, esta imagen, era lo que estamos ahorita. Esta parte de atrás que se ve era lo que había construido, es donde yo estoy en este momento. Esa era este lugar. Eso fue la respuesta que Dios nos dio a la oración durante todo ese tiempo. Pero luego de haber adquirido esa construcción aquí, haberlo hecho el día 9 de julio del 2024, ese terreno adquirido, se inicia formalmente la construcción de este lugar. Aquí tenemos
la imagen, mire, es exactamente el mismo lugar. Era todo lo que había. Ya ustedes están viendo ahí una imagen de lo que era la iniciación de la construcción, ¿no? Era aquel tiempo entonces cuando en el 2024 ya empezamos a la construcción de este lugar, ¿no? Lo que ustedes ven ahí entonces es la demolición de lo que había. Hubo que empezar a tumbar todo lo que había, que era esa parte como de una especie de apartamento que había en esta parte donde yo estoy. Se hizo un trabajo desde cero. No había, aquí en este lugar, no había cimentación, no había nada de lo que tenía que ver con, bueno, zapatas, todo esto, digan nada. Era una obra prácticamente de cero. Como ven ustedes aquí en esta otra imagen, tenemos la cimentación. Esto fue el inicio de la cimentación. Estas fueron las zapatas que se hicieron. Cada una de ellas a una profundidad de 1,50. Se invirtió bastante acero, bueno, se invirtió buen concreto. Obviamente para que quedara bien cimentado todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Se dan cuenta, uno de los maestros está, para que vean la magnitud de la profundidad. De hecho está él metido allí donde está la zapata, a 1,50 m. Luego de ahí tenemos lo de la famosa colocación de las tuberías, ¿no? Aquí tenemos chambas. Ese portón que ustedes ven ahí era el que había, uno rojo. Esa es la colocación de la tubería. Toda esa tubería se colocó de pesada, de tráfico pesada, de Kerford, pensando de que fuera algo que aguantase, ¿no? Había más baratas, pero obviamente después romper el costo sería mayor, ¿no? Todo esto es la colocación de la tubería. Hubo que hacer un trabajo de ceros. Cada que había todo eso tocó que reemplazarlo, pero ya después de ahí, de estar ya en lo que es parte de cimentación, eso, tenemos la imagen acá de lo que fue la primera plancha, ¿no? Plancha que se colocó, las dos placas que hay, la de aquí y la del segundo, ambas son macizas. Cada una de ellas invirtió bastante, se colocó buena frequería, buen hierro. Eso fue lo que más generó gastos, costos, tiempo. Obviamente hablaban de ser una placa fácil por ahorro, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Entonces las dos placas que se colocaron fueron macizas. Aquí tienen ustedes la imagen de esa placa que se hizo ahí, mire, ahí ya está. Para no hacer larga la historia entonces, tiempo desde el mes de julio, tiempo trabajando, esfuerzo. Ahora llegamos a esta parte que es lo que contamos con la fachada, ¿no? Esta es la fachada, ¿no? La fachada que ustedes ven fue la que se hizo, se le agregó la que es actual. Para ese momento no había, desde luego, no teníamos todavía lo que son las ventanas. Eso es ya dándole más forma. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, obviamente es un trabajo de cero y esto tomó bastante tiempo y esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, porque todavía faltan algunas cosas en la parte de arriba. Esto es, hermanos, lo que el Señor hasta el momento nos ha permitido realizar, ¿no? Tenemos entonces las imágenes del terreno, lo que era. De hecho, los que conocieron el lugar, pues fue un cambio bastante drástico. Me refiero incluso también a los vecinos, ver todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó. Hermanos, y humanamente, pues con el dinero que había, parecía poco, ¿no? Sin embargo, Dios nos ayudó, nos dio el tiempo, el dinero para poder hacer, porque la mayoría, incluso los vecinos, decían que esto era mucho gasto para poder levantar una edificación. Nos jugaron varios factores, como por ejemplo, ustedes saben que hubo un paro de camiones. Ese fue algo también que nos esperaba. Lo volátil de los materiales subiendo, bajando, mirando, porque nos tocaba a nosotros como iglesia adquirir los materiales, porque únicamente se pagaba la mano de obra. Entonces todos los materiales nos tocaba a nosotros, llámese desde un tornillo hasta una varilla, hasta un bulto de cemento, todo eso tocaba, ¿no? Pero como nos damos cuenta, una vez más vemos
la fidelidad de Dios hacia los suyos, ¿no? Dios ha sido fiel y como dije al inicio, este es un día especial e histórico para la Iglesia Bautista Cabot y es un momento propicio, ¿no? Para que cada uno de los que estamos aquí le agradezcamos al Señor, a cada hermano que ha hecho parte de este sueño que hoy es día realidad. Gracias a ti.